Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Yo no tengo miedo fácil, y no es que sea valiente, solo que en este oficio uno aprende a tragarse el miedo o a dejar de manejar. Me llamo Vicente Arreola y desde que tenía 19 años me dedico al transporte de carga pesada. Ya ando en los 50 y si algo he aprendido en todo este tiempo es que hay viajes que uno no olvida. No por lo largos ni por lo pesados, sino por lo que te quitan sin que te des cuenta. Esto que voy a contar me pasó hace 5 años, entre Chihuahua y Zacatecas, cuando trabajaba para una empresa mediana que movía refacciones automotrices y químicos industriales. Nada fuera de lo común, pero de vez en cuando nos caía algún embarque extraño, sin logotipos ni etiquetas, solo códigos internos. Aquel lunes llegué a la base en Delicias a las 8 en punto, como siempre. El jefe de patio, don Oscar, me entregó las llaves del tráiler y la orden de carga. Vas para Zacatecas. Entregas mañana antes de mediodía en el Parque Industrial de Guadalupe. ¿Qué llevo? Lo de siempre, me dijo, pero sin mirarme. Va cerrado con candado. Eso me extrañó. Normalmente me tocaba ver la carga mientras la acomodaban. Pero ese día ya estaba montada, sellada y con una lona negra encima. Ni rótulos, ni guía visible. Nada. ¿Y el manifiesto? Don Oscar se tardó unos segundos. Pásate a la oficina de logística, ahí te lo imprimen. Fui, pero solo me dieron una hoja genérica. Material no perecedero, sin contenido peligroso. Peso total, 7.500 kilos. El documento no decía qué era, ni quién lo enviaba, solo el destino. Volví con don Oscar, pero él solo me dijo, no preguntes, nomás maneja. Salí cerca de las 9:30. Decidí no tomar la Federal, sino la libre hasta Jiménez y luego conectarme a Durango para llegar a Zacatecas por Sombrerete. Era más tardado, pero menos tránsito. Más seguro, según yo. La primera parte del viaje fue normal. Paré en Parral por tacos y gasolina y luego seguí sin contratiempos. Pero al caer la noche, ya por la zona de Indé, empecé a notar algo raro. El tráiler se sentía pesado, como si la carga se moviera. Eso no debería pasar. La plataforma estaba sellada y el peso iba bien distribuido, pero sentía tirones en las curvas, como si el centro de gravedad cambiara de lugar. Pensé que tal vez la carga no estaba bien fijada. No pasa nada, me dije, solo aguanta hasta el amanecer. A la medianoche, me detuve en un estacionamiento abandonado a un lado de la carretera, uno de esos que alguna vez fueron gasolineras. Me quedé en la cabina, tomé café de termo y encendí el estéreo, pero no pude dormir. Me inquietaba esa sensación de que algo no estaba bien atrás. A la 1:40 escuché un golpeteo, débil, como si alguien diera un puñetazo suave desde dentro de la caja del tráiler. Me paralicé, quité el estéreo. Silencio. Pasaron unos minutos. Volví a escuchar otro golpe, esta vez más claro. No quise bajar. Saqué el celular. Sin señal. Encendí el motor. Me dije que eran sonidos de la lona o del metal por la temperatura, pero en el fondo sabía que no. Al amanecer, llegué a Sombrerete y paré en una fonda. Desayuné chilaquiles con huevo, pero apenas pude con el café. Estaba nervioso. Me sentía observado. Desde el retrovisor, la lona negra parecía estar inflada, como si algo empujara desde dentro. Me acerqué con disimulo. No vi cortes, ni marcas. El candado seguía intacto, pero la plataforma estaba más baja de lo normal. No podía explicarlo. Seguí manejando. Ya quedaban menos de 2 horas para llegar, pero cada minuto se sentía más largo. No podía sacarme de la cabeza los golpes, las sacudidas, la forma en que el camión parecía responder distinto en cada curva, como si alguien lo jalara hacia los lados.
Pasé por el retén militar cerca de Morelos. Normalmente revisan todo, pero ese día uno de los soldados me miró la hoja del manifiesto y solo dijo: «Puede pasar. ¿No van a revisar la carga? No hace falta». Eso fue lo que más me asustó. Llegué al parque industrial a las 11:15. Había una bodega gris sin logos, sin nada, solo un tipo esperándome con gafas oscuras, a pesar de que el cielo estaba nublado. «¿Vicente Arreola?», preguntó sin cortesía. «Sí, déjala aquí. Te vamos a descargar nosotros». Me bajé. «¿Qué llevo?». «No es tu problema». El tipo sacó una llave y abrió el candado. Me pidió que me alejara. Me aparté unos metros. Se abrió la puerta de la caja. Y aunque nunca vi que sacaron, escuché ruido metálico, como cadenas, como si arrastraran jaulas. Vi a dos hombres más dentro, con overoles. Usaban guantes gruesos y pasamontañas. El primero salió con algo envuelto en lona, algo grande, pero lo más perturbador fue el olor. No era gasolina, no era aceite, era químico, como ácido. Me subí a la cabina, cerré y esperé la señal. A los 15 minutos, el sujeto de gafas regresó. «Ya estás», me dio un sobre cerrado. «¿Qué es esto?». «Pago extra», por no hacer preguntas. Cuando llegué a la central de la empresa, entregué el sobre. Dentro venía dinero, mucho, al menos lo equivalente a 5 fletes normales. Don Oscar lo vio, suspiró y me dijo: «Te ganaste la confianza». Yo no contesté. Desde ese día pedí que no me asignaran más cargas cerradas. 2 semanas después, supe por otro chofer que esa misma ruta se suspendió. Algo salió en las noticias. Cuerpos hallados en una bodega en Guadalupe, Zacatecas, sin identificar. Varios con quemaduras químicas. No había relación aparente con la empresa. Nadie investigó. Nadie habló. Yo no dormí bien durante semanas. Porque en este oficio hay algo peor que un accidente. Llevar algo que no debiste y vivir para saberlo. Me llamo Luis Fernando Ortega. Soy de Coatzacoalcos y tengo 44 años. Desde hace casi 20 vivo en carretera, manejando tráiler. La primera vez que toqué un volante fue con mi padre, a los 14, y desde entonces supe que no habría vuelta atrás. La soledad, la rutina, el diésel en las uñas. Es una vida dura, pero honesta. O eso creía hasta aquella noche. Fue hace poco. La empresa me asignó una ruta conocida, Puebla-Villahermosa, con parada en Minatitlán. Carga regular, electrodomésticos, mayormente refrigeradores. Me entregaron el camión en el patio de Cuautlancingo. Revisé sellos, presión de llantas, combustible, todo. Me gustaba ser obsesivo. Lo aprendí a la mala. Cuando se te revienta una llanta a mitad del istmo, con lluvia y sin señal, entiendes que un minuto de revisión te puede ahorrar un día de infierno. Salí poco después de las 7, con el sol bajando entre las torres eléctricas y los campos de caña. La cabina olía a vinil nuevo y al café soluble que siempre cargo en un termo de aluminio. Llevaba el radio apagado. Me gusta conducir en silencio, con los pensamientos desgranándose como los kilómetros. El primer tramo fue tranquilo. Pasé Tehuacán sin incidentes y avancé con buen ritmo hasta que empezó a oscurecer. A eso de las 11, ya iba por el tramo conocido como el 147, una zona de rectas largas entre Acayucan y Sayula. Ese tramo es peligroso, pero nada que no sepa uno esquivar. A veces hay bloqueos, otras retenes falsos. Yo siempre sigo la misma regla. Si algo se ve raro, no me detengo. Esa noche, lo raro me encontró a mí. Vi las luces desde lejos. Una camioneta blanca atravesada a mitad del camino, con las intermitentes encendidas. Detrás había 2 hombres. Uno sostenía una lámpara, el otro parecía hablar por radio. Frené en seco, a unos 20 metros. Me quedé en cabina, cerré los seguros, apagué las luces, esperé.
Uno de ellos se acercó, caminando despacio, el rostro cubierto con pasamontañas, su silueta recortada por las luces traseras de la camioneta. Cuando estuvo a 3 metros, alzó la mano. «Buenas noches, jefe. Retén de revisión ciudadana. No se preocupe, solo necesitamos verificar carga». No bajé la ventana. ¿De parte de quién? Es por seguridad. Han estado robando tráileres con droga. Solo es rutina. Miré alrededor. No había patrullas, ni oficiales, ni nada que pareciera legal. Solo monte, oscuridad y un silencio tenso. «Llama a la Guardia Nacional», dije, sin moverme. El hombre se quedó quieto. Luego bajó la mano y se acercó más. «Mire, compa, bájese. Solo va a ser 1 minuto. Si todo está bien, se va. No queremos problemas». Sentí cómo me latía el cuello. El sudor me empapó la espalda. «No puedo hacer eso». Entonces sacó el arma. «Bájate, ya». Me bajaron a punta de pistola. Eran 5. Todos jóvenes, armados, con la mirada nerviosa. Uno tenía una escopeta recortada. Otro, un chaleco táctico de la policía estatal. Uno más parecía no tener más de 18 años, pero cargaba un radio con más seguridad que un comandante. Me empujaron hacia la parte trasera del tráiler, revisaron sellos, luego me obligaron a abrir la caja. Encendieron lámparas y comenzaron a revisar los pallets. Todo parecía normal. «¿Qué transportas?» «Refrigeradores, Electrolux y Samsung». Uno se subió a la caja y abrió uno de los empaques. Usó una navaja para romper la envoltura. ¿Y esto? Era un refrigerador, sí, pero dentro había un compartimento oculto. Yo no sé. Solo me asignaron el viaje. Nunca reviso la carga por dentro. Sacaron 2 cajas envueltas en plástico negro. Las abrieron. Bolsas de polvo blanco. «Mira nomás», dijo el más joven. «Y este pendejo ni enterado». Me miraron con desconfianza. Uno me golpeó en el estómago con la culata del rifle. Caí de rodillas. «¿Para quién trabajas?», gritó. «No sé nada, me lo juro por Dios. Soy chofer, nada más». El jefe del grupo, un hombre con barba cerrada y un reloj enorme en la muñeca, se acercó y me levantó de un tirón. «¿Sabes qué pasa si te dejamos ir y esto es una trampa?» «No es trampa. Revísenlo todo. No tengo nada que ver». El tipo me miró largo rato. Luego dio una orden breve. «Llévenlo atrás. Que espere». Me amarraron las manos con bridas y me sentaron bajo un árbol a unos 15 metros del camión. Uno de ellos se quedó vigilando, con la escopeta apuntando hacia el suelo. No hablaba, ni siquiera me miraba. Solo fumaba un cigarro tras otro, como si también estuviera asustado. Pasó 1 hora, luego otra. Escuchaba voces, discusiones, llamadas por radio. Alguien lloraba, alguien reía. La tensión era un animal invisible que rondaba entre los árboles. En algún momento, el jefe volvió. «Tenemos 2 opciones, chofer. Una, decimos que te encontramos muerto junto con esta mierda. Nadie se entera, nadie pregunta. Tu familia llora y sigue con su vida». Tragué saliva. La otra es que te largues, pero si en algún momento abres la boca o regresas por aquí, va a ser la opción 1. ¿Estamos? Asentí. No podía hablar. Me quitaron las bridas, me devolvieron la llave del camión y sin decir más, se metieron a la camioneta y desaparecieron en el monte. Manejé por horas, sin saber a dónde. Solo quería alejarme. Me detuve en una gasolinera cerca de las Choapas, vomité en el baño y me encerré en la cabina. Dormí 2 horas con la puerta trabada. Al día siguiente entregué el camión en Minatitlán, con el acta de entrega firmada, sin decir una sola palabra. Nunca hablé con la empresa de lo que pasó. Días después supe que 2 compañeros más habían renunciado sin aviso. Uno de ellos desapareció. El otro apareció muerto en un barranco. Yo me salí del oficio al mes siguiente. Vendí mi camioneta y abrí un taller mecánico con un primo. Me va justo, pero bien. Nunca supe si eran narcos, autodefensas o simples bandidos con uniforme reciclado.
Solo sé que me dejaron vivir y que en el kilómetro 147, esa noche, mi vida dependió de no saber nada y de fingir que eso fue cierto. Me llamo Hilario Gómez. Tengo 48 años y manejo camiones de carga desde los 18. He recorrido este país de punta a punta, desde las maquilas de Reynosa hasta los puertos de Manzanillo. Casi nada me sorprende ya. He dormido en cunetas, he comido con gente armada en fondas donde uno aprende a mirar para abajo y me he hecho compadre de mecánicos que arreglan motores con un alambre y una oración. Pero hace unos meses, algo me pasó en la ruta de Monterrey a Saltillo que me hizo replantearme si valía la pena seguir rodando. No fue un asalto, ni una amenaza directa. Fue peor, algo silencioso, planeado y que casi me cuesta la vida. Todo por una maldita marca pintada en mi camión. Era viernes. Había recogido un cargamento de autopartes en Apodaca, dentro de una bodega limpia, de esas con guardias y cámaras. El embarque era de rutina, piezas de freno, discos, sensores. Todo empacado, sellado y firmado. Carga legítima. Salí a las 6 de la tarde para llegar a Saltillo antes de la medianoche, cruzando por la libre, porque la de cuota estaba cerrada por mantenimiento, según me dijeron. Todo marchaba normal. El sol ya estaba cayendo y el cielo se había vuelto de ese color naranja sucio que tienen las tardes de primavera en el norte. La radio tronaba bajito con música grupera y mi café todavía estaba caliente. Pensaba en mi mujer, en si ya habría llegado la tanda de gas al barrio y en si iba a alcanzar a cenar en la fonda del kilómetro 38. Al llegar al entronque de San Pedro, me detuve en una gasolinera a cargar diésel. Estaba vacía, salvo por una camioneta Suburban negra con vidrios polarizados. Nadie bajó de ella. No me pareció raro. En esa zona es mejor no mirar de más. Me bajé, revisé los sellos, estiré las piernas y fui al baño. Cuando regresé, el despachador, un joven con gorra de los Tigres, me dijo algo que me dejó inquieto. Oiga, jefe, ¿ese número que tiene pintado atrás es nuevo? ¿Cuál número? Ese, el que dice 17, con pintura blanca. Fui a ver. Ahí estaba, justo en la esquina inferior derecha del remolque. Un número grande, burdo, pintado con brocha. 17. No estaba cuando salí de la bodega. Eso lo hubiera visto. Nadie tiene acceso a ese remolque una vez cerrado, excepto en parada. ¿Alguien se le acercó al camión? Pregunté al despachador. Yo vi a un vato que se bajó de la Suburban. Se fue por atrás, como si fuera a orinar. Pero la neta, no me meto. Quise regresar a preguntar, pero la Suburban ya se había ido. No sabía qué hacer. No era algo oficial, no era una calcomanía de aduana ni un número de la empresa. Era otra cosa, algo que no estaba en el manual. Tomé fotos y las mandé por WhatsApp al supervisor. Nadie respondió. Seguí el camino. A los 10 kilómetros empecé a notar que algo no andaba bien. Un Chevy blanco se me emparejó varias veces. No me rebasaba, no se alejaba. Solo estaba ahí, como flotando a mi costado. Luego apareció una motocicleta que también me siguió un buen tramo, a baja velocidad. Ambos vehículos desaparecieron cerca de un cruce sin nombre, pero la sensación de que algo se estaba fraguando ya no me dejó. Llegué a la fonda del 38 a las 8:15. Apenas me senté, me abordó un tipo que no conocía. Alto, fornido, con una voz rasposa. ¿Eres tú el del camión 17? Me quedé helado. No entiendo. El remolque, el tuyo, el que va marcado. No supe qué responder. El tipo se sentó frente a mí, sin pedir permiso. No tienes que decir nada, solo escucha. Este camión ya fue revisado, no hay problema con el cargamento. Solo mantente en la ruta, no te desvíes, no te detengas más y no intentes quitar el número. ¿Está claro? ¿Quién eres tú? No importa, solo entrega la unidad como está. Y no digas nada, ya estás dentro. Se levantó y se fue. Intenté seguir comiendo, pero el estómago se me cerró. Fui al baño, me lavé la cara,
Me serví un café para llevar y arranqué con las luces altas. No había más remedio. Tenía que terminar la ruta, pero en el trayecto todo se fue poniendo peor. Al pasar por un tramo solitario, me crucé con un retén improvisado, conos naranjas, una camioneta sin logos y 3 hombres con uniformes tácticos. Uno de ellos me hizo señas para detenerme. Cuando bajé la ventanilla, me mostró una placa sin identificar. Revisión rutinaria. ¿De qué agencia? Haz lo que te digo, chofer. Me pidieron abrir el remolque. Dije que necesitaban una orden. Uno de ellos sacó su arma y la apoyó contra el vidrio. Te lo digo por última vez. Entonces apareció otro vehículo, una camioneta Toyota Tacoma que venía por la retaguardia. Se detuvo a escasos metros y bajaron 2 hombres. Uno llevaba un radio. ¿Todo en orden?, preguntaron. Los otros 3 se miraron entre ellos. Ya, dijo el del arma, bajándola. Déjalo ir. No dijeron nada más. Subieron a su camioneta y se alejaron. Los tipos de la Tacoma se acercaron a mí. Uno tenía una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Te hicieron algo? No. Entonces sigue. Ya casi terminas. ¿Qué está pasando? No preguntes. Ya estás marcado. Si haces las cosas bien, te va a ir bien. Arrancaron sin decir más. Yo ya no sabía si estaba moviendo autopartes, dinero, armas o quién sabe qué. Tal vez no era lo que transportaba. Tal vez era el camión lo que valía, o la ruta, o el momento. A esas alturas, mi único objetivo era llegar. No me detuve más. No respondí llamadas. No tomé ninguna desviación. Llegué a la bodega de Saltillo a las 11:30 de la noche. Era una instalación pequeña, sin letrero visible. Apenas un foco en la entrada y un guardia joven que ya me esperaba. Me pidió que pasara sin hacer fila. El hombre ni siquiera revisó mis papeles. Solo dijo: ya sabíamos que venías, déjalo ahí. Nosotros lo bajamos. ¿Y yo? Tú ya terminaste. Al día siguiente, la empresa me transfirió una bonificación que nunca me explicaron. El supervisor me llamó por primera vez en semanas. Dijo que me iba bien, que me estaban considerando para rutas especiales. Le dije que no, que me bajaba del proyecto. ¿Seguro? Es buen dinero. Estoy seguro. Renuncié esa misma semana. Hasta hoy, no sé qué transporté realmente. El número pintado desapareció al día siguiente, cuando el camión fue lavado. Nadie en la empresa volvió a mencionarlo. El despachador de la bodega ya no trabaja ahí. Y el tipo que me habló en la fonda, nunca supe su nombre. Desde entonces, manejo solo camiones rentados, cargas cortas. Siempre reviso el remolque antes de arrancar. No paro en gasolineras sin cámaras. Y si veo una marca nueva en la carrocería, cancelo la ruta. Porque en este país, cuando te marcan un camión, ya no te pertenece. Es una ficha de ajedrez, y tú apenas eres el peón que lo mueve. Me llamo Alfredo Juárez. Tengo 43 años y soy trailero desde los 18. No tengo mucho en la vida, pero me enorgullece saberme responsable con el volante. Nunca he chocado. Nunca he llegado tarde a una entrega. Nunca me he metido en pedos con la policía ni con los malandros. Hasta esa madrugada. Era martes. Mi ruta era de Monterrey a Mazatlán. Cargaba pacas de tela para una maquiladora en el centro de la ciudad. Ya conocía el camino como la palma de mi mano. Salir por Saltillo, tomar la libre hasta Durango y después seguir el trayecto hacia el Pacífico. Nada fuera de lo normal. Misma ruta de cada 2 semanas. Salí del centro logístico de Apodaca poco antes de las 3 de la mañana. Me gustaba conducir de noche. Menos tráfico, menos calor y más concentración. El tramo entre Ramos Arizpe y Derramadero estaba especialmente oscuro esa madrugada. Era octubre y la neblina bajaba de los cerros como si alguien estuviera fumando algo denso sobre el pavimento. Pasando el kilómetro 94, vi el coche. Un Jetta gris, modelo viejo, estacionado a mitad del carril derecho.
Parado sin luces de emergencia, las puertas cerradas, nadie a la vista. Frené, no completamente, pero sí lo suficiente como para acercarme despacio. Algo me pareció extraño de inmediato. No había rastro de llantas ponchadas, ni señales de humo, ni movimiento en el interior. Nada, como si lo hubieran colocado ahí. Bajé la velocidad a casi nada. Le eché las luces altas. Ni un alma. «No te bajes, Alfredo», me dije en voz baja, casi como oración. Intenté rodearlo. Me abrí hacia el acotamiento, que era angosto y mal asfaltado, pero pasable si uno maniobraba con cuidado. Estaba por terminar de cruzar cuando lo escuché. Un golpe seco, algo contra el costado del tráiler, luego otro y otro. Miré por el espejo lateral. Vi una silueta. Uno de los retrovisores de la cabina se movió bruscamente. Otra silueta. Ya estaban encima. Entonces lo entendí. Era una trampa. Apreté los dientes. Pisé el acelerador. El tráiler chilló, vibró. Las llantas traseras del remolque pasaron rasposas por la orilla del acotamiento. Escuché un crujido metálico, pero no paré. Vi dos hombres corriendo detrás de mí. Uno trató de agarrarse de la escalera del tanque de combustible. No alcanzó. Otro apareció en el camino, de frente. Tenía una pistola en la mano. Alcé el brazo, protegí mi rostro y seguí derecho. Lo esquivé por centímetros. Pasé el coche detenido y no miré atrás. Conduje por más de 20 kilómetros sin bajar la velocidad. No hubo más coches, ni patrullas, ni nadie. Solo la carretera y yo, tratando de entender si lo que acababa de vivir había sido real o un sueño sucio nacido de la fatiga. Me detuve en una gasolinera Pemex en San Pedro del Gallo, ya en Durango. Eran las 5:15 de la mañana. Me estacioné junto a los baños. Bajé. Me lavé la cara. Las manos me temblaban. Revisé la unidad. Un retrovisor arrancado. 2 rayones profundos en la caja. Pero lo que más me asustó fue lo que encontré en la parte trasera, justo debajo del parachoques. Una cuerda atada con un gancho de acero, como si hubieran intentado enganchar algo a la unidad mientras me detenía. No era una suposición, era un método, era una operación. Los güeyes no querían el cargamento, querían el tráiler entero. Después de calmarme un poco, entré al área de atención y pedí prestado un teléfono fijo. Llamé a la central de la empresa y les conté lo básico. Trampa en carretera, intento de asalto, sin víctimas, con daños leves. Me dijeron que lo más seguro era que continuara hasta la base en Durango capital y que ahí hiciera el reporte formal. Así lo hice. Llegué como a las 7:30. Entregué mi bitácora. Tomaron fotos del vehículo. Levantaron el acta para el seguro. Un supervisor joven, con camisa planchada y ojos rojos de dormir poco, me ofreció café y me preguntó si quería presentar denuncia en el Ministerio Público. Dije que sí, aunque en el fondo sabía que no serviría de mucho. Fui a la agencia. Declaré. Me hicieron dibujar el tramo donde pasó. Me mostraron unas fotos de tipos con antecedentes. No reconocí a nadie. ¿Cree que puedan volver a intentarlo?, le pregunté al comandante. Si usted pasó y no cayó, ya lo tienen fichado como conductor que no se detiene, respondió. A veces eso lo respetan, a veces no. Fue entonces que lo entendí de verdad. Esto no había sido un intento aislado, no era un grupo de rateros improvisados. Era una banda organizada que colocaba coches en zonas sin cámaras, donde sabían que no pasaban patrullas. Hacían la escena del auto varado, esperaban al chofer solidario o confiado, lo bajaban a punta de pistola y se llevaban el camión completo. Muchas veces sin que nadie lo supiera hasta 12 horas después. Y lo peor, no lo hacían por la mercancía, lo hacían por el vehículo. Trailers completos eran desmantelados o revendidos con placas falsas. A mí no me tocó ser uno más, pero estuve a segundos. Dormí esa noche en una pensión de carga, con el ruido de otros motores de fondo. Soñé con el coche parado, con los golpes, con las manos que se aferraban al camión como garrapatas. Me desperté 2 veces empapado en sudor,
respirando como si hubiera corrido kilómetros. A la mañana siguiente, antes de salir hacia Mazatlán, me fui a la iglesia del centro y dejé una vela encendida. No soy religioso, pero cuando te bajan al infierno en movimiento y te dejan regresar, uno no regresa igual. Hoy, cada vez que veo un coche detenido en la carretera, lo primero que hago no es frenar. Lo primero que hago es mirar alrededor, buscar sombras, revisar el retrovisor, calcular la distancia al siguiente poblado. Pienso en cada decisión como si fuera la última, porque puede serlo. Y aunque esa vez logré escapar, sé que allá afuera hay otros esperando, con cuerdas, con armas, con trampas, gente que no quiere robarte el tiempo, sino el camión y, si es necesario, la vida. Yo me salvé por un margen de segundos, pero muchos otros no han tenido esa suerte, y en esta carretera el asfalto no olvida. Yo pensé que ya había vivido lo peor que puede pasarle a un chofer de tráiler, que se te voltee la caja en la bajada de Maltrata, que se te duerman los brazos a mitad del trayecto, o que un cholo con pasamontañas te saque la pistola a la altura de Acayucán. Pero esa madrugada, lo que viví fue otro tipo de terror. Uno más frío, más silencioso. Uno que entró por el radio de la cabina y se quedó conmigo hasta hoy. Me llamo Pedro Zamora. Tengo 44 años, vivo en Irapuato y manejo camiones desde que tenía 18. He trabajado para varias líneas, pero en esta última me siento cómodo. Viajes largos, sí, pero con horarios flexibles, buena paga y unidades que aguantan. El viaje en cuestión era sencillo. Carga de autopartes desde Puebla hasta San Luis Potosí, directo por autopista. Nada del otro mundo. Salí del patio en Cuautlancingo como a las 11 de la noche. Había algo de neblina, pero nada grave. Puse la radio en la frecuencia 7, la que usamos los choferes para avisarnos de bloqueos, grúas, puntos pesados o cualquier cosa rara. Esa frecuencia, aunque no es oficial, se ha vuelto una especie de red de auxilio silenciosa. Uno la escucha de fondo y a veces solo así te enteras de lo que pasa kilómetros más adelante. Pasando Tlaxco, la autopista ya estaba vacía. Solo el rugido del motor, el zumbido de las llantas y las luces de los postes. Me relajé. Me acomodé bien el cinturón, bajé la ventanilla un poco para que entrara aire fresco y seguí. La frecuencia estaba tranquila. Solo el ruido blanco del canal abierto. Eran más o menos la 1:20 de la madrugada cuando sonó la primera voz. Alerta en el 36. Repito, alerta en el 36. Necesito apoyo. La voz era masculina, temblorosa. Hablaba rápido, casi tartamudeando. Me desconcertó. Pensé que tal vez era un error de canal, pero era la frecuencia 7. ¿Quién habla? ¿Qué tipo de alerta?, preguntó otro chofer. Silencio. Después, de nuevo la misma voz. Hay una persona en la caja, no es de la empresa, está golpeando desde dentro. Esa frase me puso la piel de gallina. ¿Qué unidad?, preguntó alguien más. Yo no sé cómo. No abrí la caja, iba sellada. El manifiesto no dice nada, pero alguien está adentro. Se cortó. Quedamos todos en silencio, hasta los que solo escuchan. Yo seguí manejando, ya con la mandíbula tensa, los nudillos apretados al volante. Un tipo más habló. ¿Qué placas? ¿Dónde estás parado? Nada, solo estática. De pronto, se metió un tercer chofer. ¿Ese mensaje es real? ¿Alguien sabe si lo pararon? Otro. A mí me suena a interferencia. Hay banda que juega con la frecuencia, cuidado. Pero la voz volvió. Estoy en el kilómetro 36, sentido a San Luis. La puerta está abollada, hay sangre. Esa voz no era grabada, no era un chiste. Se le notaba el pánico en cada sílaba. Me empecé a sentir inquieto. El GPS me marcaba que ya iba por el kilómetro 33. Me faltaban apenas 3 para llegar a ese punto. Pensé en frenar, en esperar en alguna gasolinera, pero no había ninguna cerca. Voy a pasar por el 36. Si veo algo, aviso, dije en el radio. Silencio.
En ese momento supe que nadie más iba a intentarlo. El kilómetro 36 apareció a la derecha. Era un tramo de bajada ligera, con acotamiento amplio y señalización nueva. Y ahí estaba, un tráiler detenido, luces intermitentes, sin compañía a la vista. Me orillé un poco más adelante, dejé las luces altas y bajé rápido, linterna en mano. No llevaba arma, solo una navaja vieja que uso para abrir las bandas. Caminé con cautela hacia el camión detenido. Me fijé en las placas, HAL 8713. No me sonaban, pero tampoco podía ver bien desde lejos. «¿Hola? ¿Todo bien?», grité. Nada. La cabina estaba vacía. La puerta del conductor, entreabierta. Me asomé. No había nadie. La radio del camión seguía encendida. Sonaba un murmullo bajo, como si alguien aún sostuviera el botón del transmisor. Me acerqué a la caja. Vi la abolladura, muy notoria. Y sí, había sangre. No mucha, pero fresca. Se me hizo un nudo en el estómago. Entonces la radio se activó de nuevo, desde el interior del tráiler. «Ya no se mueve. Creo que murió». No sé cómo describir lo que sentí. No era solo miedo. Era una certeza asfixiante de que algo estaba muy, muy mal. Retrocedí. Intenté llamar al 911, sin señal. Volví a mi unidad, cerré la cabina y me fui de ahí sin mirar atrás. Una hora más tarde, ya con cobertura, marqué a la central de vigilancia de mi empresa y les conté todo. Les di placas, ubicación, hora exacta. Me dijeron que lo reportarían a la Guardia Nacional. A la mañana siguiente, ya en San Luis, me llamaron de la empresa. «Pedro, no encontramos ningún tráiler con esas placas, ni en el sistema, ni en el punto que diste. Mandaron patrullas, pero no había rastro de nada. ¿Y la sangre? ¿La radio? ¿La voz?» «No lo sabemos, pero no estás solo. Otro chofer también escuchó la alerta, y también lo está reportando». En ese momento no dije nada. Colgué. Desde esa noche he evitado pasar por esa ruta, pero no he dejado de pensar en ese camión fantasma, esa voz desesperada que apareció en la frecuencia. A veces, cuando cruzo por Querétaro, dejo el canal 7 abierto, y de vez en cuando, entre la estática, vuelve a sonar la misma voz. «Alerta», en el 36. Yo ya no respondo, solo bajo el volumen y rezo, porque aunque me digan que no había nada, yo estuve ahí, y el terror más profundo no viene de lo que ves, sino de lo que escuchas cuando sabes que ya nadie está al otro lado para contestarte. Mi nombre es Ernesto García. Soy originario de Tepeji del Río y tengo 46 años, casi media vida manejando camiones de carga. Le he metido ruta desde Chihuahua hasta Chiapas, pasando por brechas mal pavimentadas y autopistas que parecen catálogos de baches. He visto de todo: asaltos, retenes falsos, compañeros accidentados, tráilers incendiados. Pero lo que viví aquel martes en la madrugada no tiene nombre. Y si tiene, prefiero no saberlo. Era una entrega sencilla. Almacén en Tultitlán, Estado de México, con destino a una bodega en Mazatlán, Sinaloa. Llevaba refacciones para maquinaria pesada. Un viaje largo, pero sin complicaciones. Autopista casi todo el trayecto, clima favorable y con el tanque lleno. Salí del patio poco después de las 9 de la noche para evitar el tráfico de la Ciudad de México. El plan era pasar Guadalajara al amanecer, parar a desayunar en Tepic y llegar a Mazatlán al mediodía. La madrugada avanzaba bien. Pasé por Tepotzotlán, Jilotepec, y ya en Querétaro me puse a escuchar un podcast de historias policíacas para no dormirme. Casi no había tráfico. La noche estaba limpia, con luna llena alumbrando la cinta asfáltica como reflector de obra. Yo iba tranquilo, bebiendo agua de una botella cortada y comiendo frituras, cuando lo vi. Una señal amarilla, de esas rectangulares, con letras negras. Desviación obligatoria, kilómetro 143. No recordaba ninguna desviación en ese tramo, pero tampoco era tan raro que hicieran obras de la noche a la mañana. Los que manejamos por estas carreteras sabemos que las constructoras no avisan. Reduje la velocidad.
Seguí viendo más señales del mismo tipo, cada una más insistente. Precaución, ruta alterna obligatoria, no hay paso más adelante, desvío en 5 kilómetros. Los conos naranjas aparecieron después, alineados en zigzag. La cinta de precaución cruzaba el carril izquierdo. Una camioneta blanca sin logotipos estaba estacionada a un lado, con luces estroboscópicas parpadeando. Un tipo con chaleco reflejante me hizo señas para tomar una desviación que bajaba hacia una carretera estatal. Era un camino angosto, de doble sentido, mal iluminado. Bajé la velocidad, saqué la cabeza por la ventana. ¿Está cerrada la autopista?, grité. El tipo asintió sin hablar. Solo señaló hacia el desvío con la linterna. Yo dudé. Tenía GPS y no marcaba ninguna obstrucción, pero pensé que tal vez no estaba actualizado. Así que obedecí. Giré el volante y tomé la desviación. Y ahí comenzó todo. Desde el primer kilómetro noté que algo no estaba bien. El camino era demasiado estrecho para el tamaño de mi unidad. Ni un solo señalamiento, ni una luz, ni un letrero indicando hacia qué rumbo iba. Solo curvas cerradas, árboles que rozaban los espejos laterales y un silencio denso como de monte sin vida. Quise retomar la autopista. Abrí el mapa en el celular, pero no tenía señal. El icono del GPS giraba sin rumbo. Recalculando, nada más. Pasaron unos 15 minutos hasta que vi otro señalamiento. Era una señal de tránsito amarilla, con letras negras. Decía, desviación obligatoria, kilómetro 143. Me detuve en seco. ¿Otra vez lo mismo? ¿Cómo podía estar en el mismo kilómetro si llevaba casi 20 recorridos por esta brecha? Pensé que me había equivocado, que tal vez el letrero lo habían repetido. Pero seguí manejando, ahora más despacio. Pasaron otros 20 minutos. De nuevo, la misma señal. Desviación obligatoria, kilómetro 143. Mi respiración se hizo pesada. Me sudaban las manos. El motor rugía como si algo le estorbara. Toqué la bocina. Nada. Intenté el radio. Solo estática. Golpeé el tablero. El GPS seguía girando sin rumbo. Y entonces vi lo más absurdo de todo. La misma camioneta blanca, estacionada al borde del camino. El mismo tipo de chaleco reflejante. La misma linterna. Me detuve. Bajé la ventana. Oye, ¿qué está pasando? Ya pasé por aquí. El tipo no contestó. Solo señaló hacia el desvío, otra vez. Ahí perdí la calma. Bajé del camión con el bat que llevo siempre detrás del asiento. Caminé hacia él. Pero cuando estuve a menos de 5 metros, noté algo que me heló la sangre. No tenía rostro. No como en las películas, con sombras o sangre. No. Tenía un casco de motociclista con la mica negra. Reflejo absoluto. Y la cabeza se movía de lado a lado, como un péndulo. Lento. Constante. Retrocedí. Volví a la cabina. Encendí el motor y di vuelta en U, aunque eso significara meterme entre los matorrales y rozar con el poste de una cerca. Las ramas rasguñaron los costados del tráiler, pero no me importó. Lo único que quería era volver a la autopista. Regresé por donde había venido. O eso creí, porque el camino era diferente. Ya no había árboles, solo cerros bajos y tierra seca. La carretera tenía baches más grandes y parches de asfalto despegado. Las señales desaparecieron. Y luego vi otra, una nueva. Desviación obligatoria, kilómetro 143. Ahí fue cuando me di cuenta. Estaba atrapado. No sabía si era un error, una broma pesada, una trampa de alguien. Pero era como si el camino se doblara sobre sí mismo. Como si cada kilómetro se repitiera, como una espiral infinita. Me detuve en una recta. Apagué el motor. Saqué una libreta del tablero. Empecé a anotar. Cada curva, cada señal, cada referencia. La recorrí a pie por unos metros. Y en un poste, tallado con cuchillo, había algo que no era parte de la carretera. Nombres, fechas, apodos. Charlie el Marrano, septiembre 2017. Sonia P., 2020.
Alan 23, no salgas. Volví corriendo al tráiler. En ese momento, por el espejo, vi otra figura en la carretera. Venía caminando con una mochila colgando. Era un chavo de unos 20 años. «Oye, hey», se detuvo. Me miró. Tenía los ojos desorbitados, la piel quemada por el sol. «¿Tú también entraste?», preguntó. «¿Qué es esto? ¿Qué pasa?». «Nadie sale, no por la carretera, pero yo encontré otro camino. Hay una brecha, a pie, por el barranco, solo así». «¿Y el tráiler?». «Olvídalo, aquí se queda, o tú te quedas con él». Y se fue, corriendo entre los arbustos. Dudé, pero sabía que era verdad. Tomé lo necesario: linterna, navaja, agua. Apagué el camión, toqué la puerta como si me despidiera de un compañero. Luego seguí la dirección en la que se fue el chavo. Me tomó horas, subidas, piedras, ramas, espinas. Caí 2 veces, sangré. Pero al amanecer vi las luces de la autopista, abajo, lejos, como una promesa. Salí a la carretera poco antes de las 8. Estaba cerca de Tepic. ¿Cómo? No lo sé. Mi celular volvió a tener señal. Llamé al supervisor. Le dije que el camión se había desviado. No mentí. Me mandaron por él. Lo encontraron, abandonado, sin combustible, sin señales de robo, con el motor encendido y el GPS marcando kilómetro 143. Desde entonces me niego a tomar rutas desconocidas. Verifico cada desvío y si hay señales contradictorias, doy vuelta en seco, porque hay caminos que no están hechos para regresarte y señales que no apuntan a ningún lugar, salvo a ti mismo. Me llamo Sergio Valenzuela. Tengo 43 años y llevo más de media vida en carretera. Soy operador de tráiler desde que tengo memoria. Aprendí a manejar cuando tenía 17, ayudando a mi tío que transportaba huevo desde Los Mochis hasta Ciudad de México. Desde entonces no he parado. En este trabajo uno ve de todo: accidentes, asaltos, robos de diésel, fraudes, extorsiones. Pero nada te prepara para cuando alguien te ve como presa y tú ni te das cuenta. Todo lo que les voy a contar sucedió en el tramo entre Mazatlán y Guadalajara, una ruta que conozco como la palma de mi mano. Fue a inicios del año pasado, a mediados de abril. Todavía hacía calor pegajoso desde temprano y el asfalto despedía ese olor a goma caliente mezclado con diésel viejo. Me asignaron una carga sencilla: cajas de piezas mecánicas rumbo a Tlaquepaque. Salí a eso de las 3 de la tarde desde Culiacán. Iba tranquilo, sin problemas. Hice la revisión de rutina, firmé, acomodé mis cosas en la cabina y tomé la autopista. A eso de las 8 de la noche, decidí hacer una parada en una de esas gasolineras de paso que tienen tienda y baños, justo antes de llegar a la caseta de Plan de Barrancas. Es una parada que ya había usado antes. Nada elegante, pero útil. Piso de grava, baños que huelen a cloro con orines, café recalentado en termos de metal y una fondita donde sirven burritos de frijol y carne deshebrada que siempre caen bien. Aparqué en una esquina del estacionamiento para no estorbar. Apagué el motor y salí a estirar las piernas. Pedí un café y una torta de pierna y me senté en una banca de cemento bajo un foco con luz amarilla. A esa hora ya había oscurecido por completo, pero aún se escuchaban coches pasar cada tanto. Nada inusual. Hasta ahí, todo normal, hasta que lo vi. Un hombre parado al fondo del estacionamiento. No se movía, no hacía nada, solo estaba ahí, mirando hacia los camiones, hacia nosotros. No vestía como alguien del lugar. Llevaba una chamarra negra, jeans deslavados, botas limpias. Tenía las manos en los bolsillos y la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera evaluando algo. No me asustó, pero me pareció fuera de lugar. Lo ignoré. Terminé de comer, fui al baño y regresé a la cabina. Pensé dormir un par de horas antes de continuar. Me metí, bajé el respaldo y cerré los ojos. El calor era incómodo, pero el cansancio pesaba más. No sé cuánto tiempo dormí, tal vez media hora. Me despertó un sonido sordo. Algo golpeó la parte trasera del remolque.
Me incorporé de inmediato. No era viento. Era un golpe seco, como si alguien hubiera pateado una llanta. Me asomé por el retrovisor. Nada. Silencio. Encendí el motor. Apreté el freno de mano. No quería bajarme, pero algo me decía que no podía ignorarlo. Tomé mi linterna y descendí. Rodeé la cabina. Las luces del estacionamiento apenas alumbraban los bordes. Apunté con la linterna hacia la parte trasera del remolque. Y ahí estaba de nuevo. El mismo tipo de la chamarra negra, ahora más cerca, a solo unos metros. ¿Te pasa algo?, le grité. No respondió. ¿Ocupas algo? Tampoco. Avancé un paso, la linterna en alto. Entonces noté que no estaba solo. Había otro hombre, a su derecha, más bajo, calvo. Apareció como salido de la sombra. Después, otro más, al otro lado. 3, rodeando. Ahí supe que no era casualidad. Volví sobre mis pasos. Caminé rápido hacia la cabina. Uno de ellos habló. Voz gruesa, serena. ¿Vas a salir tan pronto? No respondí. Subí. Cerré con seguro. Arranqué. Pero no podía simplemente irme. El estacionamiento tenía una sola salida y justo frente a ella había una camioneta estacionada. Vieja, tipo Cherokee, con las luces apagadas. No era su lugar. Ahí no estaba cuando llegué. Me quedé unos segundos con el motor encendido. Uno de ellos caminó despacio hacia mi ventana. No es buena idea irse sin platicar, dijo, con una sonrisa falsa. Tenía un tatuaje en el cuello. No logré distinguirlo, pero era una especie de número. ¿Qué quieren? Queremos ver tu carga. No es mía. Eso da igual. Me quedé en silencio. Mi corazón iba a 1000. La garganta seca. Mis manos sudaban. No voy a abrir nada. No tienes que hacerlo. El segundo tipo apareció del otro lado. Sacó algo de su chamarra. No era un arma. Era un teléfono. Me lo mostró a través del vidrio. Una foto de mi familia, mi esposa, mis 2 hijos, tomada frente a mi casa, en Aguascalientes. ¿Qué es esto? Solo una advertencia. No somos rateros. No queremos tu tráiler. Solo la información. ¿Qué información? La que llevas. Sabemos que hay algo más en esa carga. No son solo piezas. Me congelé. ¿Cómo saben eso? No preguntes. Solo colabora. No es contigo. Me quedé callado. Uno de ellos sacó una hoja. Me la mostró. Era una copia de la orden de entrega. Tenía mi nombre, el folio, y un código en la parte inferior que yo no había visto antes. ¿Ese código qué significa? Eso es lo que queremos saber. Si tú no sabes, mejor. Volteé. La camioneta que bloqueaba la salida ya no estaba. La reubicaron mientras me hablaban. Me estaban dejando elegir. ¿Y si me voy? Entonces no sabrás si tu familia se despierta mañana o no. Ahí supe que esto era algo más grande. Yo solo era un eslabón. Alguien filtró algo. Algo que iba en esa carga. Respiré hondo. ¿Qué quieren que haga? Llévalo hasta donde está marcado. Pero cuando te llamemos, responde. No cortes. No digas nada. Solo sigue. ¿Y mi familia? Va a estar bien, mientras tú hagas tu parte. Se retiraron. Encendí las luces, tomé la carretera y conduje como si nada. Pasé por la caseta. Volví a tener señal. Recibí un mensaje. Gracias por tu colaboración. Es la última vez que nos vemos. Y fue cierto. Entregué la carga en la mañana. Nadie preguntó nada. Nadie me detuvo. Pero durante semanas tuve pesadillas. Soñaba con la cara de ese tipo, con la camioneta, con la foto de mi familia. Nunca supe qué llevaban realmente, pero aprendí que en este país a veces las paradas no son para descansar, son para marcarte, y que si alguien te observa mientras duermes, ya es demasiado tarde para hacer preguntas. Me llamo Rogelio Torres. Soy chofer de quinta rueda desde hace casi 19 años y nunca me había costado tanto contar una historia como esta. Tal vez porque aún me cuesta creerla. Tal vez porque, por más que la repaso, no encuentro ninguna señal clara de que algo iba a salir mal, ni una sola advertencia. Solo pasó, y nadie pudo evitarlo. Todo empezó con una ruta que yo no tomé.
Era viernes por la mañana cuando recibí la llamada del patrón. Me dijo que había una entrega urgente hacia el sur de Veracruz, cerca de Minatitlán, y que tenía que salir ese mismo día. Yo ya estaba listo para agarrar camino, pero cuando me estaba poniendo los zapatos, me llamó otra vez. «Rogelio, ya no va a ser contigo», me dijo. Le pedí a Martín que se la aventara. «Tú agárrate la de Guadalajara el lunes». «¿Seguro?» Ya tenía todo listo. «Sí». Martín dijo que andaba libre y necesitaba lana. Va con la unidad 12. Martín Herrera era mi compa, de los pocos que uno puede considerar amigo en este trabajo. Lo conocí en una entrega nocturna en Cuernavaca hace ya como 5 años. Era de esos tipos nobles, buena onda, que no se metían en broncas. Tenía 2 hijos y una esposa que vendía gelatinas en la colonia San Juan, Ixhuatepec. Siempre traía fotos de ellos en el parasol. Ese viernes salió a las 2 de la tarde desde el patio en Tultitlán. Le tocaría pasar por Puebla, luego Córdoba, y de ahí bajar hasta Minatitlán. Una ruta larga, sí, pero normal. Nada fuera de lo común. A las 8 de la noche me mandó un mensaje. «Todo bien, voy por Córdoba, te marco llegando». Fue lo último que supe de él. Al día siguiente, sábado por la mañana, le escribí. Nada. Le llamé. Apagado. Pensé que se le acabó la pila. Pasaban las horas y el patrón no sabía nada. Ni señal GPS del tráiler, ni confirmación de entrega. No había pasado por la caseta de Acayucán, que ya debería haber cruzado desde hacía por lo menos 8 horas. Para el domingo ya lo buscaban oficialmente. El patrón reportó el camión como extraviado y se abrió una carpeta de investigación. Pero tú sabes cómo es esto en México. Si no traes palancas o un apellido importante, nadie se mueve en chinga. A nosotros los traileros nos cuentan como pérdida de activos. Yo no podía quedarme cruzado de brazos. Agarré mi carro particular, un Tsuru viejo que todavía aguanta, y me lancé a Veracruz. Llevaba una foto de Martín, una del tráiler, y los datos del GPS hasta el último punto registrado. Kilómetro 207 de la autopista Córdoba-Minatitlán, cerca de una comunidad llamada Chacalapa. Llegué a la zona la madrugada del lunes. Me quedé en un hotel de paso, uno de esos que huelen a humedad vieja y tienen toallas raídas. A la mañana siguiente empecé a buscar. Fui a casetas, a gasolineras, pregunté en fondas, incluso hablé con un par de policías municipales. Nadie lo había visto. Nadie sabía del tráiler. Un taxista me dijo algo que me dejó seco. Ese tramo es peligroso. De noche se pone denso. Ya han desaparecido ahí varios. ¿Desaparecido cómo? Así nomás. Gente que pasa y no llega. A veces encuentran el tráiler, pero no al chofer. Me recomendó ir con un señor que tenía una tienda en el entronque a un camino rural. Fui. Don Uriel se llamaba. Canoso, ojos chiquitos, voz rasposa. Le enseñé la foto. ¿Este era el chofer del tráiler blanco?, me preguntó. Sí, lo vio. Pasó por aquí el viernes en la noche, pero se desvió. Tomó la carretera de Terracería. Yo lo vi. ¿Qué carretera? Una brecha que va hacia un rancho abandonado. Nadie usa ese camino, pero a veces los GPS se equivocan y lo marcan como atajo. Es mentira, no hay nada allá. ¿Estás seguro? Vi las luces y vi cuando dobló. Yo estaba afuera fumando. Me explicó cómo llegar. Fui sin pensarlo. La brecha era como él dijo, una línea de tierra roja rodeada de monte espeso. Avancé con el Tsuru todo lo que pude. Luego seguí a pie. Caminé al menos 20 minutos y entonces lo encontré. El tráiler, la unidad 12, estacionada entre los matorrales. Puertas abiertas, luces apagadas, el motor muerto. Me acerqué despacio. La cabina estaba vacía. No había señales de violencia, pero adentro, en el asiento del copiloto, estaba el teléfono de Martín, apagado. Lo reconocí por la funda azul que traía desde hace años. En el tablero, su gorra, y en el retrovisor, colgado, su escapulario de San Cristóbal, el patrón de los choferes. La caja del tráiler estaba cerrada. Me costó trabajo abrirla, pero lo logré. Vacía. Todo el cargamento se lo habían llevado. Llamé a la policía desde un claro donde sí había señal.
Tardaron casi 4 horas en llegar. Dijeron que era zona de nadie, que probablemente se trató de un robo y que Martín huyó o lo levantaron. No encontraron huellas, ni casquillos, ni sangre, nada. Pasó una semana, luego otra. Martín no aparecía. Fui a su casa en San Juan Ixhuatepec. Su esposa me recibió llorando, con los ojos hinchados. Me dijo que la última vez que hablaron fue el viernes en la tarde. Martín le había dicho que todo iba bien, que la carretera estaba tranquila, que la amaba. Yo no pude decirle que lo encontraron en medio de la nada, que el camión estaba intacto, que no había señales de pelea ni rastro de su cuerpo. El patrón contrató a otro para manejar la unidad 12, pero el nuevo chofer renunció 3 días después. Ese camión tiene algo raro, dijo. El GPS se vuelve loco, las puertas se abren solas y escucho ruido en la litera aunque voy solo. Yo no soy supersticioso, no creo en fantasmas ni aparecidos, pero desde aquel día no manejo de noche, ni por Veracruz, ni por ningún lugar donde los caminos se bifurcan sin razón, donde los GPS se equivocan, donde el monte se traga camiones sin dejar rastro. A veces me suena el celular, número desconocido, contesto, silencio, y al fondo, el sonido de un motor encendido. Martín, si estás allá afuera, hermano, yo no dejé de buscarte, pero hay lugares de los que no se regresa, y hay rutas que no están hechas para ser recorridas 2 veces. Yo no debería estar escribiendo esto, no porque no quiera, sino porque es un recuerdo que preferiría enterrar para siempre. Pero me juré que si salía vivo, lo contaría, para que a alguien más no le pase lo que a mí. Trabajo como operador de tráiler desde hace casi 15 años. Carreteras, gasolineras, puntos de revisión, tacos a la orilla del camino y paradores oxidados son mi pan de cada día. Aprendí a leer el clima por el color de los cerros y a distinguir si un retén es legítimo con solo ver los ojos del que lo opera. No soy tonto, siempre he sido cuidadoso. Pero esa noche no bastó. Era viernes. Había salido de Celaya rumbo a Saltillo con una carga de autopartes. Un viaje normal. Llevaba todo en regla y, como siempre, planeé una escala en el kilómetro 83, donde hay una gasolinera con una tienda, baños decentes y un terreno plano para estacionar el tráiler y dormir un par de horas. Lo he hecho muchas veces. El encargado me conoce. Incluso me guarda una coca bien fría en el refri de atrás cuando sabe que voy de paso. Esa noche llegué como a las 2:15. El tramo desde San Felipe se había sentido más largo de lo normal, como si el camino se estirara. Lloviznaba y las luces de la carretera se perdían rápido en la niebla baja. Tenía los ojos secos de tanto concentrarme. Cuando vi el anuncio del parador, suspiré. El lugar estaba como siempre. Un par de camionetas estacionadas, una Suburban vieja cargada hasta el techo y un tráiler refrigerado con motor encendido. Adentro de la tienda, solo había un joven en la caja viendo su celular. Llené el tanque, pasé al baño y me compré una torta de milanesa fría de esas que saben a cartón pero llenan. Me subí al camarote, cerré las cortinas y me metí en el saco de dormir. Puse una alarma para las 4:30. 2 horas eran suficientes para no matarme del cansancio. Debí quedarme dormido como a los 5 minutos. El zumbido de la lluvia era hipnótico, como el arrullo de un motor al ralentí. Soñaba algo confuso, no sé bien qué, cuando un golpe seco contra la puerta me despertó. No fue fuerte, pero fue claro. Abrí los ojos, desorientado. Chofer! ¡Te hablan!, gritó una voz grave del otro lado de la puerta. Revisé el reloj. Eran las 3:22. Me asomé por la cortina. 3 hombres. Uno estaba justo frente a la puerta de mi tráiler, con una gorra de béisbol y chamarra negra. Otro más atrás, junto a la llanta delantera, y el tercero al lado del tanque de diésel. No traían uniforme, ni chaleco, ni linterna. ¿Qué quieren?, pregunté sin abrir. Una ayudita, patrón. Nomás queremos hablar, no se saque. Ese tono, demasiado amable, demasiado falso. No eran otros choferes, eso me quedó claro. Sentí como la piel se me tensaba. No, carnal, estoy dormido. Váyanse, dije, más seco.
Uno de ellos golpeó de nuevo, esta vez con la palma abierta. «Ábrele, pinche culero. No te estamos pidiendo permiso». Entonces lo supe. Era un asalto. No buscaban ayuda. Querían lo que fuera. Mi cartera, la mercancía o algo peor. Me bajé del camarote y aseguré la puerta con la traba mecánica que siempre uso. Mi corazón latía como tambor de guerra. Afuera, los tres se separaron. Uno caminó hacia atrás del tráiler, otro se quedó frente a la cabina y el tercero se dirigió hacia la tienda. Buscaban rodearme. Tal vez iban a abrir las compuertas, tal vez traían más gente. Saqué mi celular. Cero señal. No era raro. Ese tramo tenía zonas muertas de cobertura. Pensé en tocar el claxon largo, como lo hacemos entre choferes para pedir ayuda, pero ¿y si no había nadie más despierto? ¿Y si eso solo los enojaba? Afuera, escuché cómo intentaban abrir el compartimento lateral. No hay nada de valor ahí, solo herramienta, pero el sonido metálico me hizo temblar. Entonces, alguien golpeó el cristal de la puerta con lo que parecía ser un tubo. «Ábrele, güey. No hagas que te lo tumbe», dijo una voz mucho más violenta. Tomé el cuchillo que guardo bajo el asiento. No es gran cosa, pero corta. En mi mente solo repetía: «No abras, no te bajes, no muestres miedo». Pero lo sentía, y fuerte. De pronto, escuché un silbido, seguido por una voz. Alguien más se acercaba. «Ya estuvo, pinches perros, déjenlo en paz». Era el del tráiler refrigerado. Un tipo grande, de barba canosa, traía una lámpara en la mano y algo más en la otra que no distinguí al principio. Los otros se voltearon de inmediato. Uno corrió hacia la Suburban vieja, otro se alejó por el lado opuesto. El tercero, el de la chamarra, se quedó mirando, indeciso. «Órale, córrele antes de que llame a la guardia», gritó el viejo. El de la chamarra escupió al suelo, pero no dijo nada. Se fue caminando rápido hacia la camioneta. Subieron y salieron chillando llantas. Yo seguía inmóvil, con el cuchillo en la mano y los dientes apretados. El viejo se acercó, golpeó con suavidad la puerta. «Todo bien, joven, ya se fueron, pero no te duermas aquí otra vez. Este punto ya está muy caliente». Abrí con cuidado y lo miré. En la otra mano traía una escopeta de cacería. No tuve palabras. «Gracias», alcancé a decir, ronco. Él asintió y se fue sin más. Me vestí de inmediato, puse el motor en marcha y me largué de ese lugar con el pulso aún sacudido. Manejar con sueño era un riesgo, sí, pero quedarme ahí otra hora era una sentencia. Al día siguiente, conté lo ocurrido a otro compañero. Me dijo que ya había pasado algo similar hacía semanas. Otro chofer había desaparecido en esa misma zona. Su tráiler apareció vacío en Matehuala. A él nunca lo encontraron. Nunca más volví a detenerme en ese parador, ni siquiera a cargar combustible. Y por eso estoy escribiendo esto, porque a veces el verdadero terror no tiene forma de espectro ni se esconde en sombras imaginarias. A veces el horror tiene rostro humano y espera paciente en la noche detrás de una chamarra negra.